darse cuenta, mis hermanos, el pastor Zach aún todavía no regresa. Primeramente a Dios, la próxima semana ya podremos saludar. Esperamos también que su esposa Sandy esté con él. No sabemos si va a venir o no. Eh, a ver, pero estamos contentos porque va a regresar y pido de sus oraciones para que regrese con nuevos bríos y con un espíritu renovado, dispuesto como siempre a enseñarnos y a dar lo mejor de él, ¿verdad? Que Dios le hable. Precisamente por el pastor Zacarías, estoy aquí al frente ahora, me dio la oportunidad de estar aquí. Ustedes saben, yo no soy pastor, tampoco maestro, pero bueno, preparamos un tema, más que nada informativo, y espero que sea de provecho para todos nosotros. Es algo que hemos vivido la mayoría de nosotros en otras iglesias y que lo hemos visto por medio de los medios de las redes sociales, que cómo actúan otras iglesias. Sí. Entonces, pues vamos a orar para que el Señor disponga nuestro corazón a escuchar esta enseñanza. Gracias, Señor, te damos por este nuevo día, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, porque el simple hecho de estar aquí vivo, Señor, es únicamente por medio de tu gracia, Señor. Gracias por los que estamos y te pedimos que prepare nuestro corazón para esta enseñanza que tenemos aquí, que nos ayudes a pasar un buen tiempo, Señor, y sabemos que estás con nosotros y eso nos llena de gozo, Señor. Gracias te damos y te pedimos en nombre de nuestro Señor amado Jesús. En muchas iglesias de hoy, el Espíritu Santo ha sido desplazado, y no precisamente con palabras, sino con prácticas. Ha sido expulsado de los púlpitos donde ya no hay reverencia ni rodillas en el piso. Ha sido expulsado el Espíritu Santo de los cultos donde el cronómetro importa más que la gloria de Dios. El día de hoy hay muchas iglesias llenas de personas, pero desafortunadamente el cielo está vacío. El título que yo le puse a esta, pues ahora sí que fue una recopilación. Le puse como título Iglesias cristianas que reemplazaron el espíritu por el mundo. En los Hechos de los Apóstoles leemos que el Espíritu Santo era fuego, hacía temblar a los hombres, conducía con reuniones con poder, quebrantamiento y temor. Hoy tristemente fue sustituido por humo, luces y un discurso motivacional donde el orgullo dirige y la carne comanda. El espíritu ya no es bienvenido. Hoy en día la iglesia moderna no quiere ser confrontada con su pecado, quiere ser entretenida, no quiere arrepentimiento, quiere afirmación, no quiere tener siervos, quiere títulos. El Espíritu Santo, que vino para convencernos de pecado, fue considerado demasiado inconveniente. Es importante aclarar que no todas las iglesias modernas, ¿no? Algunas de las iglesias modernas, como podemos ver, de diferentes cortes, es donde pasa todo este tipo de situaciones. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía en una de sus citas: sin el Espíritu Santo, la iglesia es un cuerpo sin alma, está muerta. Y es una frase algo dura, pero es una realidad, ¿no? Lo que nos da realmente vida, tanto a la iglesia como a nosotros, es el Espíritu de Dios. Esta verdad también la podemos ver en las Escrituras. Si gustan, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a libros de Apocalipsis, capítulo 3.
versículo 1. Apocalipsis 3, 1. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, habla de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Como podemos ver, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dios conoce todas las cosas que hacemos, tanto personales como iglesia en conjunto. En el principio, la iglesia primitiva no tenía grandes estructuras, no tenía presupuestos millonarios, no tenía equipos de marketing, pero tenía el Espíritu Santo y eso bastaba. Era el Espíritu quien elegía a los líderes, era el Espíritu quien proveía viajes misioneros y abría puertas. Era el Espíritu quien derribaba prisiones y sostenía en el sufrimiento a los mártires. La iglesia era sostenida por una presencia, no por una programación. Hoy muchos no lo han notado, pero sutilmente todo ha cambiado. El fuego espiritual fue cambiado por humo de escenarios, humo de vanidades, humo de presentaciones teatrales bien ensayadas, y detrás de esa cortina escenográfica, un silencio, un vacío, una ausencia que pocos se atreven a admitir. ¿Qué es? La ausencia del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la mayor tragedia de la iglesia en nuestros días y siempre a través de los siglos. ¿Por qué? Porque aprendió a funcionar sin el Espíritu. Sabe producir lágrimas sin quebrantamiento. Sabe producir escalofríos sin santidad. Sabe crear atmósfera con música suave y luz tenue, pero olvidó el altar. La sustitución ha sido lenta pero eficaz y desafortunadamente todo para su propio mal. Primero la oración perdió espacio para rendirse al mundo. Después la palabra fue diluida para no ofender. Enseguida, el arrepentimiento fue cambiado por frases de autoestima. Y por fin, el espíritu que convence, que incomoda, que rasga, fue declarado persona no grata. Y esto no con palabras, sino con actitudes, con resistencia disfrazada de organización, con control disfrazado de excelencia, con miedo disfrazado de reverencia. El Espíritu Santo, hermanos, no es tímido, pero es santo, y donde no hay lugar para su santidad, no habrá manifestación de su poder regenerador y transformador. Si los primeros discípulos no se atrevían a moverse sin Él, ¿cómo nos atrevemos hoy a predicar los que lo hacen, verdad? Otros a cantar, a aconsejar y liderar sin su dirección. ¿Cómo nos atrevemos a imponer las manos sobre las almas de las personas sin haber sido tocadas antes por Él? La iglesia moderna expulsó al espíritu de sus cultos porque Él les estorba en realidad. Estorba el calendario de trabajo, estorba el guión de los cultos, estorba el orgullo. Y es por eso que tenemos miles de cultos, pero tan pocas conversiones verdaderas. Miles de sermones, pero tan poca santidad. Miles de iglesias, pero tan poca presencia. Una de las mayores tragedias espirituales de la iglesia contemporánea es que aprendió a funcionar sin el Espíritu Santo y se acostumbró a eso. El pueblo se reúne, la banda toca, el pastor predica, la liturgia se cumple y todos vuelven a casa con la sensación del deber cumplido, pero el cielo permanece en silencio. El Espíritu
ya no preside los cultos, él solo observa. No fue oficialmente desterrado, simplemente ya no es necesario. Estas iglesias modernas, obviamente que no son bíblicas, han construido métodos tan eficientes, programas tan bien pensados, estructuras tan autónomas, que el Espíritu Santo se ha convertido en un adorno simbólico, honrado con palabras, pero ignorado con actitudes. Y todo esto parece funcionar. Los lugares están llenos, los eventos son emocionantes, las redes sociales están activas, pero la presencia, la gloria, el peso del Espíritu Santo, tristemente desaparecieron de esos lugares. A pesar de eso, muchas de estas iglesias siguen funcionando. Abren sus puertas como las otras veces, llenan auditorios, hacen campañas, pero Dios ya no está con ellas y ni siquiera se han dado cuenta que el Espíritu Santo se alejó de ahí. Tal vez digas o pienses, no creo que el Espíritu Santo se aparte de esos lugares. Dejemos que el Señor nos responda con una cita en su palabra. Vamos a ver la cita de Jueces, por favor. El libro de Jueces 16:20. Libro de Jueces 16, capítulo, versículo 20. Dice así: y no sabía Sansón que Jehová ya se había apartado de él. Estas iglesias, al igual que Sansón, creen que tienen fuerza, pero su fuerza ha desaparecido. Siguen cantando, predicando, reuniéndose, pero el Espíritu Santo ha sido apartado porque han menospreciado su santidad y han coqueteado con el mundo. Todo esto, hermanos, aplica y se refleja también en la relación íntima y personal que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Señor. Somos cristianos que nos sujetamos al Señor y a su palabra a través de su Santo Espíritu, o vivimos un cristianismo de puro nombre, superficial y social, de acuerdo a nuestro gusto y conveniencia. Ahí están las preguntas para reflexionar. Nuestra vida, nuestro cristianismo que llevamos, ¿cómo estamos delante de nuestro Dios? Vamos a ir también a segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Uno al 5. Para los que acaban de llegar, estamos hablando un poco, reconociendo de las iglesias cristianas que reemplazaron el espíritu por el mundo, lo pusimos como título. Dice el texto de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Vemos con claridad en este versículo que Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre y sabía lo que pasaría también con su iglesia. Como comentamos apenas, vivimos días donde muchas iglesias profesan ser cristianas, pero su condición real es trágicamente opuesta al evangelio que dicen predicar.
El mundo ha invadido los púlpitos. El Espíritu Santo y la santidad han sido reemplazados por entretenimiento y la verdad de las Escrituras por emociones pasajeras. En este tiempo que resta, trataré de mostrar algunas evidencias de esa falsa religión y resaltar algunos rasgos del cristianismo auténtico. La mayoría de los que estamos aquí, yo creo, venimos de trasfondos de iglesias, de otro tipo de iglesias que no son reformadas, de alguno del corte pentecostal o algunas otras, para no mencionar. Y conforme vamos a ir viendo los puntos, nos vamos a ir recordando de dónde estábamos y de dónde el Señor nos ha ido rescatando por su gracia. Y para no hacer esto tan solemne, igual el que quiera opinar algo, que haya una vivencia que haya tenido con respecto a los puntos que voy a mencionar de estas iglesias, puede hacerlo. Me levante su mano y podemos hacerlo. El primer punto dice, iglesias con apariencia de piedad, pero sin poder del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Como le declara Pablo a Timoteo, muchos tienen una fachada de espiritualidad, personas que aprenden a comportarse como cristianos, solo cuando se congregan o están delante de algún miembro de la iglesia. Visten ropa adecuada y decente y aprenden la forma de hablar del cristiano. Dios les bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Etcétera, etcétera. Pero el resto de la semana son totalmente mundanos. Vuelven a su real condición de inconversos. Entre semana jamás abren la Biblia para estudiar algún pasaje o repasar el sermón del domingo anterior. Nunca escuchan otros sermones, ni leen algún libro que les ayude en su crecimiento espiritual. Sus mejores amigos siguen siendo los mismos de siempre, que niegan a Dios abiertamente, que hacen mofa de Jesús cada que pueden, y ellos ni se inmutan ni comentan nada para no recibir burla o ser excluidos del grupo social al que pertenecen. En otras palabras, se avergüenzan de Jesús y del Evangelio. Algunos lo llaman por sarcasmo, no sé si lo he escuchado, cristianos de la secreta, que nadie sabe que son cristianos más que cuando están en la iglesia, ¿no? Andan en otro lado, callados, como las olas del mar, ¿no? Para donde va el mundo, ahí nomás nos vamos yendo. Sí. ¿Conoce usted alguno o se identifica usted como uno de ellos? Son las preguntas para todos nosotros. En estas falsas iglesias humanistas se predica mucho sobre la autoestima, citando frases como, saca el campeón que llevas dentro. ¿Sí lo he escuchado? Les dicen, declara, decreta y recibe. Hay poder en la palabra. Y es verdad que hay poder, hermanos, pero en la palabra de Dios, no en la de nosotros, ¿verdad? Otra de las cosas que dicen a ese respecto, dice, no digas nada malo, no menciones nada malo, dice, porque se puede cumplir, porque hay poder en la palabra. Se lo agarran de una manera torcida y literal, ¿no? Antibíblica totalmente. También se predica el éxito personal. Naciste para triunfar. Eres cabeza y no cola. Eres un príncipe, hijo del Rey de Reyes. Exige, declara, recibe. ¿Sí lo hemos oído alguna vez? También se predica prosperidad. Casi no hay, ¿verdad? Ponen en sus cultos demasiado énfasis en el dinero. Dios quiere que seas prosperado en tus negocios. Algunos tienen en su congregación o incluso invitan falsos profetas para profetizar, engañar y motivar a sus clientes y preferentemente a los que tienen mucho dinero. Digo clientes porque son empresas, mis hermanos. Y esto lo hacen preferentemente a los que tienen mucho dinero. Lo hacen con falsas profecías para motivarlos a donar a la iglesia, prometiéndoles que Dios
les recompensará en esta vida y en la que viene al 100 por 1. Y al final todos sabemos a dónde va a dar ese dinero que magistralmente les roban a sus seguidores ambiciosos y llenos de codicia. Tristemente todas estas cosas las realizan con un plan previamente planeado y no para honrar a Dios, sino para satisfacer sus ambiciones mezquinas y sin importarles la condición de las personas que acuden angustiadas y necesitadas de una palabra de verdad. Lo que nunca se predica en esos lugares es la condición real en la que nos encontramos cuando estamos sin Cristo por causa del pecado. El pecado, el juicio, el infierno, el arrepentimiento o la cruz. Y si lo hacen, es una enseñanza muy superficial y solo en muy pocas ocasiones, para no ofender a sus clientes, hacerles pasar por un mal momento y al final perderlos, perder su membresía y que equivale a perder la entrada de dinero a sus cuentas bancarias. Tristemente, en estos lugares se ve muy poco el poder transformador real por medio del Espíritu Santo y la palabra predicada, porque no olvidemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento para poder escuchar el glorioso mensaje del Evangelio y entender nuestra verdadera condición de pecadores. Dice Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Dice Juan 14:27 también, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otro punto, los falsos convertidos, que es el fruto de un evangelio diluido. Donde no se predica todo el consejo de Dios expositivamente, hay falsas conversiones, pues la fe viene por el oír de la palabra de verdad. En algunas iglesias pentecostales grandes, donde tienen un presupuesto económico amplio, que han logrado acumular desplumando a sus propios clientes, utilizan distintos métodos para engañar a las personas y así hacerles creer que son cristianos. Motivan a los asistentes por medio de música tenue, realizada por una gran banda normalmente, y en ocasiones con cámaras de humo, creando un ambiente espiritual, y los inducen a realizar una oración mecánica, guiada sin haber un arrepentimiento sincero. Las personas pasan al frente, levantan la mano, hacen su oración, muchas veces motivada por alguien más, y los declaran salvos, pero sus vidas siguen igual, sin mostrar nunca arrepentimiento sincero ni fe verdadera. No muestran ningún cambio en su vida que evidencie su encuentro con Jesús. No conocen al verdadero Cristo, sino una caricatura de Él. Quieren sus bendiciones, pero rechazan al Señor soberano que da las bendiciones, principalmente porque ignoran la verdad de su persona y su deidad. Con tristeza vemos que la mayoría de los declarados salvos en estas iglesias al tiempo se regresan al mundo que en realidad nunca han dejado. Y los escuchamos decir, yo fui cristiano, pero no me gustó. ¿Los has escuchado alguna vez? O dicen, yo soy cristiano a mi manera, a mí no me gusta congregarme, porque ahí está lleno de hipócritas, dicen. Yo por eso no voy, no necesito congregarme. Nada más alejado de la verdad, mis hermanos. Dice Tito 1:6, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Su vida, los frutos, ¿verdad? ¿Cómo andamos de tiempo? Otro punto dice, el mundo ha invadido la adoración de la alabanza en el culto, también la alabanza. Muchas veces se adoptan géneros y estilos musicales populares del mundo tales como pop, rock, reggaetón, salsa, etcétera,
no por su capacidad de glorificar a Dios en su estilo y forma, sino porque atraen multitudes o emocionan, enfocándose más así en el gusto de las personas que en la reverencia debida al Señor de gloria. La música secularizada cristiana a menudo tiene letras que no exaltan el carácter, la obra y la santidad de Dios, sino que se enfocan en el yo, en experiencias emocionales o incluso en promesas vacías que no tienen ningún sustento bíblico. Realizan también espectáculos mundanos disfrazados de piedad. Utilizan luces espectaculares como si fuese una discoteca, humo blanco entre otras cosas. Cuando pueden, invitan artistas o personajes con fama, recién convertidos, y los ponen inmediatamente a predicar. Y esto lo hacen con el propósito de traer más a personas que vienen siendo clientes para su negocio de la religión, traicionando así al Espíritu Santo. Estas iglesias hacen todo lo que ofende al Señor, menos mostrar reverencia ante el Dios soberano, que es 3 veces santo, que creó todas las cosas y las sustenta, que exige verdad, reverencia y santidad en su adoración. Al final, se trata de agradar a los asistentes más que a Dios, sobre todo a los ricos, ya que lo que los mueve a ellos es engrosar las cuentas bancarias de los falsos pastores. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. No olvidemos, hermanos, que la iglesia verdadera debe influir al mundo, no imitarlo, ¿verdad? Se me secó. Ausencia de santidad personal y congregacional como resultado de las falsas doctrinas. La santidad personal implica separación del mundo, mortificación del pecado y una vida de obediencia y comunión con Dios. Hoy en día se tolera la inmoralidad sexual entre los miembros, incluso entre líderes. Muchos jóvenes o adultos en la iglesia viven en fornicación abierta. Algunos siguen participando en los grupos de alabanza, participando en los cultos, sin la más mínima disciplina y principalmente sin respeto reverente a Dios. Y lo más terrible es que el pastor o líder de la iglesia en ocasiones ve las evidencias y hace como que no pasa nada. Y obviamente no se aplica disciplina como manda la Santa Escritura. Y esto lo hacen también para no perder miembros o dinero en los casos de estas iglesias, que viene siendo lo mismo. No hay temor de Dios, se habla de Jesús como de una manera irrespetuosa, como Chuyito, no, pues mi Chuyito, sí lo hemos escuchado. O frases como, no, es que es mi cuate, Jesús es mi cuate, y utilizan términos totalmente irrespetuosos, porque no conocen obviamente la reverencia que merece nuestro Dios. La oración es escasa, la lectura de la palabra es nula y sin embargo se creen espirituales. La santidad ha sido relegada como anticuada o legalista. Tristemente es para ellos, la Escritura nos dice en Hebreos 12:14, pero sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, hermanos, una iglesia sin santidad es un club social, no la iglesia de Cristo. Cuando la santidad desaparece, la iglesia deja de ser iglesia. Es simplemente un centro de actividades religiosas sin poder, sin gloria y sin la presencia del Espíritu Santo. Pues yo creo que ya escuchamos mucho del lado negativo, ¿no? De lo que obviamente no es correcto y pedimos a Dios en oración que nos libre, ¿no? de esas situaciones. Voy a hablar un poco ahora, el tiempo nos está ganando, de la iglesia más bíblica, ¿no? La verdadera religión es conocer a Dios y vivir para Él.
La verdadera religión no es una tradición vacía ni una experiencia emocional pasajera. Es la transformación total del ser humano por el poder del Espíritu Santo y el Santo Evangelio. La evidencia de esta transformación no está en lo externo o superficial, sino en una relación personal con Jesús y una vida consagrada a Dios, guiada por la palabra y sostenida por el Espíritu Santo. La predicación expositiva en las iglesias que aman la palabra de Dios debe ser central. Se busca escudriñar, entender y obedecer las Escrituras. Una iglesia que verdaderamente ha sido llamada por Dios a existencia es aquella donde la palabra de Dios es supremamente valorada, predicada y obedecida. Es el alimento constante de su vida espiritual. La predicación expositiva, que toma el texto bíblico y lo expone con fidelidad, explicando su contexto, significado y aplicación, no es una opción, sino el eje central del culto. En la iglesia verdadera, la Biblia no se adapta al pueblo, sino que el pueblo se somete con humildad a la autoridad absoluta de las Escrituras. Como nos decía Juan Calvino, donde quiera que vemos la palabra de Dios sinceramente predicada y escuchada, allí hay una iglesia de Dios. Por lo tanto, se busca no solo oír, sino escudriñar con reverencia lo que Dios ha revelado. Como los bereanos, que fueron llamados nobles porque examinaban cada día las Escrituras, lo vemos en Hechos 17:11, lo hacían para comprobar si lo que se había predicado era una verdad conforme a las Escrituras. Esta actitud nace de un corazón regenerado que desea conocer a Dios en su verdad y ser conformado a la imagen de Cristo. Cosa que no vemos con la persona que no ha sido regenerada, pues cree todo lo que escucha en el lugar que vaya, lo que le digan lo da por sentado. Y a veces lo defienden con todo, pero en realidad no escudriñan y como dice aquí. Además, la iglesia verdadera no negocia la verdad bíblica con popularidad ni por moldearse a la cultura. No predica para agradar a los hombres, sino para exponer con fidelidad el consejo de Dios, aun cuando esto incomode o nos confronte. Como decía Richard Baxter, no he predicado como quien juega, sino como un hombre moribundo a hombres moribundos. En resumen, a este punto la iglesia verdadera vive, respira y se edifica por la palabra de Dios, pues reconoce que solo en ella hay vida, poder, verdad y esperanza eterna. Dice 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia verdadera, hermanos, odia el pecado. La verdadera iglesia aborrece lo que Dios aborrece, el pecado. No lo justifica, no lo suaviza, no lo normaliza, lo confronta con la luz de la santidad divina. Una iglesia que tolera o hace las paces con el pecado no puede ser una iglesia nacida de lo alto, porque la santidad es una marca inconfundible del pueblo redimido. El pecado no es una debilidad inocente, ni un simple error. Es una ofensa directa contra el Dios 3 veces santo. La iglesia verdadera entiende que el pecado crucificó al Señor de gloria y por tanto no puede coquetear con aquello que derramó la sangre de su Redentor. Como decía Thomas Watson, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Una iglesia fiel no se complace en las tinieblas ni en el libertinaje bajo la etiqueta de gracia. Más bien, llora por sus pecados y los de su generación. El Salmo 97:10 nos dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra.
La iglesia verdadera glorifica a Cristo en todo. No busca popularidad ni aplausos humanos, sino exaltar a Jesús como el Señor soberano. Cristo no es un accesorio de la iglesia verdadera, es el centro, el fundamento, la cabeza y el propósito de todo. Él no es una parte del mensaje, es el mensaje mismo. Como dijo el apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si alguien podía hablar de filosofía o de algún tema bien, con conocimiento de causa, era el apóstol Pablo, estaba muy bien educado. Y esas eran sus palabras. Él quería predicar a Cristo y a este crucificado. Mis hermanos, una iglesia que no exalta a Cristo no es iglesia, es solo un club religioso. La iglesia verdadera vive para la gloria de su Señor, predica su persona, canta su nombre, proclama su evangelio y espera su regreso con gozo, desde el púlpito hasta los pasillos, desde la enseñanza hasta el servicio. Todo gira en torno a Cristo, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, que leemos en 1 de Timoteo 2:5. Esta iglesia verdadera no busca glorificarse a sí misma, ni engrandecer a sus líderes, ni ganar popularidad. Sabe que fue comprada con sangre y que su único deber es reflejar la gloria del que la rescató de las tinieblas. En Colosenses podemos leer 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia verdadera produce fruto visible. Una iglesia viva es una iglesia fructífera, así como el árbol sano da buen fruto. La iglesia verdadera, compuesta por creyentes regenerados, manifiesta evidencia externa del poder interno del Espíritu Santo. El fruto no es opcional, es inevitable cuando hay vida verdadera en Cristo. Jesús fue claro cuando nos dijo, por sus frutos los conoceréis. No basta con tener una doctrina correcta, también debe haber una transformación visible y creciente en la vida de los creyentes. Donde hay conversión genuina, hay frutos dignos de arrepentimiento, hay fruto del Espíritu y hay obediencia creciente a los mandamientos de Cristo. La iglesia verdadera no es un lugar de apariencia religiosa, sino una comunidad donde se ve el poder del Evangelio en acción. Familias restauradas, pecadores redimidos, comunión sincera, amor sacrificial, servicio humilde, generosidad, gozo en medio del sufrimiento y perseverancia en la verdad. Una iglesia donde la mayoría vive igual que el mundo, donde no hay lucha contra el pecado, ni crecimiento en santidad, es una iglesia engañada o muerta. El espíritu que habita en el creyente verdadero es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos y no puede habitar sin producir fruto. La iglesia verdadera no solo confiesa a Cristo con los labios, lo refleja con la vida, no solo se congrega los domingos, sino que lleva el Evangelio en sus acciones cada día. Y ese fruto visible glorifica a Dios, confirma la fe y es testimonio vivo al mundo. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Unas preguntas para reflexionar. Esta iglesia ¿está centrada en Cristo o en el hombre? ¿Predica contra el pecado o lo acomoda? ¿Se fomenta la santidad y la doctrina o las emociones y el entendimiento? La iglesia verdadera será siempre pequeña y perseguida. Cristo nos dijo en Mateo 7:14, el camino es angosto. También en Mateo 18:20 podemos leer,
donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No se necesitan grandes multitudes para que exista una iglesia verdadera. En la religión del Islam y en la Iglesia Católica Romana hay millones de seguidores y todos van camino al infierno, mis hermanos. El alma que ama la palabra, que tiembla ante ella y se deja gobernar por ella, es más deseable que 1000 oyentes endurecidos. La iglesia de Cristo es una sola, se encuentra por todo el mundo y está compuesta por almas redimidas, por pura gracia y escogidos desde antes de la fundación del mundo. La iglesia visible está compuesta por creyentes e inconversos, y tal como lo indica la santa palabra de Dios, hay trigo y hay cizaña juntos, que al final del tiempo serán apartados, unos para gozo y otros para tormento eterno. Y el ejemplo más claro de esto que lo tenemos en las Escrituras, es Judas Iscariote, que era apóstol y fue instruido por el mejor maestro que ha existido, nuestro Señor Jesús. Y sin embargo, era un diablo, ¿no? Sin ese círculo tan cercano, había uno que no era. Y más, a través de la historia siempre el trigo y la cizaña va a estar en las congregaciones, ¿no? El propósito de este mensaje, mis hermanos, no ha sido para creer o pensar que nosotros somos mejores que los demás hermanos de otras iglesias, pues todos somos pecadores, sino para que meditemos en qué lugar estamos ubicados, como iglesia en conjunto o personalmente delante de Dios. De igual manera, la misericordia de Dios es tan grande que aún en las iglesias más mundanas existe un remanente fiel de escogidos y redimidos por Dios que aman la palabra de verdad y a su amado Salvador. Y lo más importante es que Dios tiene el control absoluto de su iglesia y ni los poderes del Hades podrán destruirla. Pues hasta ahí, hermanos, el tema reflexivo, más que nada informativo. Yo no soy maestro, no soy pastor tampoco, pero bueno, hice una recopilación. La mayoría hemos vivido en algunas iglesias ese tipo de situaciones, o lo vemos por las redes sociales, y hay que estar orando para que el Señor saque gente, ¿no? Y si no, pues que los use grandemente para ayudar a los demás hermanos. Vamos a orar para que el Señor